Hay ocasiones en las que al trabajar una pintura hay algo que no nos convence, pero no sabemos qué es. Revisamos el dibujo, las proporciones, los tonos, los contornos, todo lo vemos bien, pero a nuestro cuadro le falta algo. Tal vez sea uno de esos casos en los que necesitemos lo que mi maestro llamaba activar la imagen. Con esto se refería a hacer que en el cuadro suceda algo emocionante. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues ahí radica la creatividad de cada uno. Tal vez necesitemos agregar un elemento para aclarar o enfatizar la temática, o tal vez por el contrario, necesitemos quitar elementos sobrantes para dar mayor claridad a la composición. Podríamos saturar un color o agrisar otro, acentuar una sombra o intensificar alguna luz. Vamos, no hay una fórmula. Tenemos que observar, imaginar y probar. Algo que podríamos intentar para activar el cuadro es enrarecer la imagen. Gombrich, en su libro Arte e Ilusión, habla sobre cómo únicamente en lo inusual puede existir la comunicación. Por ejemplo, si un día estamos esperando un tren y en el andén de enfrente vemos a un amigo, lo saludaremos. Este nos devolverá el saludo, subiremos al tren y nos olvidaremos del asunto. Pero si por el contrario nos encontramos a un amigo, lo saludamos y él, en lugar de devolvernos el saludo, nos mira detenidamente, se da la vuelta y se va, nos subiremos al tren preguntándonos ¿qué pasó? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué está molesto? Esa situación fuera de lo común nos dijo más cosas. No solo nos dio información, sino que nos expresó algo. Nuestro mundo es un entramado de convenciones y expectativas, y estas estructuras definen lo que nosotros llamamos normalidad. Y el tener esta esfera de normalidad permite que sucedan cosas afuera de ella que nosotros percibimos como insólitas o inusuales. Y esta ruptura con la normalidad es la que permite expresar algo. Por supuesto, el arte funciona igual. Es evidente que lo muy extraño comunica, o por lo menos llama nuestra atención. Pero lo insólito también puede estar en cosas más sutiles, como en la luz que ilumina una escena, en los colores que elige el pintor, en un punto de vista poco convencional, en la amplitud de los espacios, en la ubicación de alguno de los elementos del cuadro, por ejemplo, esta mandarina del fondo, o esta figura en el extremo del bastidor. Podría ser también la postura inusual de un personaje, la forma del soporte pictórico, o puede ser que encontremos la quietud y el silencio insólitos dentro de lo ajetreado que es el mundo. El arte está lleno de situaciones insólitas, porque lo ordinario poco nos tiene que decir.